Nadie dijo amén, pero yo sé que sí, yo sé que sí. Amén. Estamos contentos, mis hermanos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Estamos felices y contentos nuevamente, ¿verdad? De estar una vez más en la casa del Señor. Amén. Es una bendición compartir con todos ustedes. Es una bendición, como dice la palabra de Dios, que habitemos juntos en armonía, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y qué bonito es habitar en la casa del Señor juntamente en armonía. Le damos la bienvenida a los que nos ven en sus hogares, en la comodidad de sus salas, ahí con las palomitas. Yo quisiera escuchar esa palabra también ahí en el sofá, qué calidad, ¿va? Pero nos traen aquí a pesar de la nieve, amén, amén. Es una bendición venir aquí con este día nuevo, con este día glorioso, ¿verdad? Yo siempre digo, cada vez si podemos abrir los ojos, en cada mañana es una nueva oportunidad que el Señor nos está dando para arrepentirnos, para ponernos a cuentas con el Señor, para entregarle al Señor nuestras debilidades, nuestras cargas, ¿verdad? Las tentaciones que en el mundo, ¿verdad?, se presentan, amén. Voy a tratar de ser breve, mis hermanos, ¿verdad? Para no cansarlos. Yo sé que han recibido una palabra poderosa en la mañana, ¿verdad? Nos hablaron sobre la familia, ¿verdad? De cuán unida tiene que estar la familia, algo muy importante de que nosotros tenemos que ministrar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero no solamente los ministramos cuando oramos, sino también cuando les gritamos, también los estamos ministrando, sea bueno, sea malo, también estamos ministrando, porque la palabra de Dios dice que en nuestra boca está el poder y está la autoridad, amén, amén. Entonces, para ir de llenos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, les invito a que vayamos al libro de San Juan, su capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el, gracias hermano José, amén, del versículo 1 al 7, amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a ver si ya lo tenemos ahí, todavía no. Bueno, vamos a leerlo, mis hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3. Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde, Espíritu Santo, por este hermoso privilegio, Señor, que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor amado Jesús, para humillarnos, Señor amado, delante de tu presencia, para adorarte, para buscarte. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, que no sea mi pensamiento, que no sea lo que yo creo, que no sea lo que yo pienso, lo que yo opino, Señor, sino que seas tú hablando, Señor Jesús, a través de esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, preparando nuestros corazones, Señor amado Jesús, para poder recibir y entender y comprender esta palabra. Tu palabra dice, Señor, que de ti proviene la sabiduría y el entendimiento, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Que no sea, Señor amado, nuestro pensamiento humano, sino que sea
tu voz hablando, Señor, tu voz tocando nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya al Señor. Si leemos en el título, ¿verdad? De este capítulo dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Entonces, es una historia bien bonita, bien compleja, una historia bien larga, pero interesante, mis hermanos, ¿verdad? Que en el versículo 2, ¿verdad? Dice de que los discípulos y Jesús estaban en la ciudad de Jerusalén. Y dice que los discípulos, ¿verdad? Estaban ahí pregonando la palabra de Dios. Pero algo muy interesante que los discípulos aquí, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, ¿verdad? Porque vieron a un ciego, ¿verdad? Que estaba ahí a un lado, enfrente, no sé en qué posición él estaba. Pero vieron a un ciego y le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Por qué él está así? ¿Él pecó o sus padres? ¿Verdad? Entonces algo muy interesante, ¿verdad? Que nos enseña la palabra del Señor, es que muchas veces nosotros como seres humanos en la vida cristiana, muchas veces venimos, ¿verdad? Con un pensamiento o con una teoría, ¿verdad? Que cuando viene alguna desgracia en nuestra vida, o cuando la escasez llega a nuestra vida, cuando la enfermedad viene a nuestra vida, muchas veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿En qué he fallado? ¿Verdad? ¿Qué es el pecado que cometí? O quizás muchas veces no nosotros lo pensamos, quizás vemos al hermano, ¿verdad? Que está pasando situaciones difíciles, ¿verdad? Está pasando por un proceso bien complicado. Y nuestra mente, ¿verdad? Tradicionalmente, ¿verdad? Quizás proviene de nuestra cultura, de donde venimos, pero en nuestra mente, ¿verdad? Podría decirse religiosa. Muchas veces pensamos cuando vemos a un hermano en dificultades, a lo mejor algo habrá hecho, ¿verdad? A lo mejor pecó en algo, hizo algo, o le falló a Dios y por eso está pasando esta situación. Entonces es lo mismo que los discípulos, ¿verdad? Tenían, ¿verdad? Este pensamiento en este momento, en esta historia. Los discípulos empezaron a decir en qué él falló, o los padres de él, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, en el título dice de que es un ciego de nacimiento. Y podemos entender, ¿verdad? Y podemos comprender un poco que un bebé es difícil. Yo creo que es imposible que él peque desde el vientre de la madre, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que dice la historia que es ciego desde que él nació, es difícil de pensar que él, por su pecado, le pasó o tiene esta ceguera, ¿verdad? Es muy difícil. Lógicamente entendemos que nosotros como seres humanos, mis hermanos, traemos marcados o tenemos una marca de pecado cuando Adán y Eva pecaron. Desde ese momento nosotros como seres humanos tenemos una marca que muchas veces, ¿verdad?, hace que tengamos pecado en nuestra vida, y por eso la Biblia, ¿verdad?, nos enseña y nos insta a pedirle a Dios perdón todos los días, todos los días. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Si alguien dice que no hace pecado, mentiroso es, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces también eso nos enseña, mis hermanos, que todos estamos expuestos al pecado, todos traemos como una marca de pecado en nuestra vida desde que Adán y Eva pecaron, porque el Señor nos creó con un diseño, nos formó a su imagen y semejanza. Pero entonces dice que los discípulos, mis hermanos, ¿verdad? Espero desenvolverme un poquito bien para que puedan entender. Entonces los discípulos decían, ¿quién de su generación o él pecó? ¿Verdad? Entonces en el versículo 2, en el versículo 3 dice, respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo muy importante aquí, mis hermanos, que lo que los discípulos estaban viendo era el motivo por el cual él estaba así. Los discípulos, el por qué él estaba así, es lo que veían los discípulos.
Pero Jesús, ¿qué es lo que estaba viendo? Él estaba viendo la necesidad. Jesús estaba viendo la necesidad que este ciego tenía. Y Jesús dijo, de cierto digo que Él está así para que la gloria de Dios se manifieste en Él. Amén. Entonces, vamos a ir al versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Amén. Dice en el versículo 5, entre tanto estoy en el mundo, luz del mundo soy. Amén. Entonces, Jesús sigue hablando aquí, ¿verdad? Y nos sigue explicando y sigue explicando a sus discípulos de que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Dice que las obras de Dios se tienen que hacer en el día, porque cuando viene la oscuridad nadie puede trabajar, dice, ¿verdad? Pero si sacamos un poquito, ¿verdad? De contexto, de raíz, esta palabra nos está enseñando prácticamente sobre nuestra salvación, mis hermanos. Cuando Jesús dice de que las obras deben hacerse cuando la luz del día esté, nos está enseñando que la palabra de Dios está aún podemos tener la dicha, mis hermanos, de poder escuchar la palabra de Dios. Aún podemos tener esa dicha de que cuando nosotros abrimos nuestros ojos y le decimos al Señor, Señor, perdóname, porque te fallé, porque cometí pecado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios aún está ahí. Por eso ahí dice de que Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad todavía. ¿Por qué? Después dice, porque después cuando la oscuridad viene, nadie puede trabajar. La Biblia nos enseña que habrá un tiempo en donde muchos anhelaremos escuchar palabra de Dios, pero no la va a haber. Muchos desearemos escuchar esa palabra que quizás el hermano o la pastora me llamó varias veces. Bendecimos a nuestros pastores, nuestros apóstoles donde están. Pero muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos, ¿verdad? Incómodos, ¿verdad? A veces con la palabra que muchas veces se nos da. Nos sentimos como que incómodos en lo que nos están diciendo, y vamos a leerlo eso adelantito, ¿verdad? Pero llegará el tiempo, ¿verdad? Que no escucharemos esa palabra, que la palabra de Dios no va a estar, ¿verdad? Entonces, prácticamente podemos entender eso de una manera como el Señor nos está hablando, de que las obras del Señor se tienen que hacer, o Él las hará, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo está en este lugar. Vamos a seguir leyendo en el 6. Amén. En el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Amén. Algo muy, muy interesante que pasa, ¿verdad? Aquí en este versículo. Pónganse, imagínense por un momento, ¿verdad? Que el pastor, ¿verdad? Pastor Walter nos llame, ¿verdad? Y nos diga, mira, te voy a ministrar. Y nosotros pasamos. Y él dice, bueno, te voy a ministrar con mi saliva y escupe, ¿verdad? Y le pone los ojos a uno, ¿verdad? Es lo que Jesús prácticamente hizo aquí. Jesús dice que Él escupió e hizo lodo con la saliva y le puso en los ojos del ciego. Ahora pongámonos a pensar cuánta saliva se necesitó para hacer un poquito de lodo, ¿verdad? Entonces podemos pensar, ¿verdad? El por qué hizo esto, porque hay muchos misterios que el Señor hizo que quizás no podemos entender, pero ¿por qué Él hizo esto? Y si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Físicamente, mis hermanos, cuando nosotros tenemos los ojos, ¿verdad? Y se nos entra una basurita, una piedrita o algo que nos está afectando, eso te irrita, eso te molesta, ¿verdad? Eso te hace sentir incómodo. Imagínense, mis hermanos, ese ciego estando ahí parado, ¿verdad? Cuando de repente él siente el lodo en los ojos. Ey, ¿qué? Me imagino que pensará, ¿verdad? ¿Qué me están poniendo en los ojos? ¿O qué me pusieron? Y algo muy interesante que podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el ciego no fue el que fue a Jesús.
El ciego no fue el que fue en la búsqueda de Jesús, sino que Jesús fue el que se acercó al ciego. Entonces ahí vamos a entender algo muy importante, mis hermanos, que si hoy estamos aquí, que si hoy estamos escuchando esta palabra, la palabra que nos dieron el mensaje en la mañana, los mensajes anteriores, si hemos tenido la oportunidad de escuchar los mensajes, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No somos nosotros los que lo buscamos a Él, no fuimos nosotros los que dijimos, bueno, me voy a acercar a Dios porque necesito. No, la Biblia dice que Él fue quien nos eligió. Si hoy estás acá, si yo hoy estoy acá, es porque el Señor tuvo misericordia de nuestras vidas. Y al decirte hace un momento, ¿verdad?, que muchas veces cuando el Señor nos quiere sanar, ¿verdad?, como Jesús hizo con este ciego, me imagino que esa tierra, ese lodo fue irritante para sus ojos, fue irritante para sus ojos, ¿verdad?, porque no veía. Y muchas veces, ¿verdad?, hay palabras que a nosotros nos parece irritantes. Hay palabras que a nosotros nos parece molesto. A mí me pasaba, y muchas veces ocasionalmente me pasa, que cuando alguien predica, que cuando alguien da un mensaje, yo digo, híjole, a mí me está hablando. Como que él sabe algo de mí y él lo está predicando porque yo lo estoy haciendo, o yo lo dije, o yo lo vivo. Eso me está irritando mi vida. Esa palabra que me están dando, ese mensaje que me están dando, me está irritando mi corazón. Me está irritando lo que yo soy por dentro, lo que yo soy. Amén. Entonces dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque, en el versículo 7 de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Entonces, podemos entender, mis hermanos, ¿verdad? Algo muy importante que hizo este muchacho, ¿verdad? El ciego. No recibió la vista automáticamente cuando Jesús le puso el lodo en los ojos. No recibió la sanidad automáticamente, ¿verdad?, cuando Jesús le puso el lodo en los ojos. Él recibió la vista cuando él fue a lavarse. ¿Pero por qué? Porque él escuchó la voz de Jesús. Él supo obedecer en esta historia. Si nos damos cuenta, dice, vamos a leerlo otra vez. Y le dijo, Jesús fue el que le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó, dice, viendo. Amén. Algo muy importante, mis hermanos, que también nos está enseñando aquí, es que a través de la palabra nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. A través de la palabra yo tengo que aprender a ser obediente. Porque cuando yo soy obediente, cuando tú eres obediente, recibimos la sanidad, recibimos la prosperidad, recibimos las bendiciones, recibimos los frutos del Espíritu Santo a través de la obediencia. Hemos entendido que el ciego no fue el que buscó a Jesús, Jesús fue el que fue hacia el ciego. Jesús es el que ha venido a nosotros por misericordia a nosotros. Él murió en esa cruz por misericordia a nosotros. Si nos regaló una familia, como predicaba mi hermano en la mañana, si nos bendijo con una familia, es por misericordia a nosotros. Lo que nos ha dado, mis hermanos, es por misericordia. No es por cuánto nosotros podemos predicar, por cuánto nosotros podemos cantar, podemos servir. No es por cuánta capacidad podemos tener. Es por cuán amor el Señor nos dio a nosotros. Entonces dice que el ciego se fue y se lavó, ¿verdad? Lavó los ojos, se puso agua, se lavó y él pudo ver. Y podemos entender, ¿verdad?, que este estanque también puede representar la palabra del Señor. Nos pueden predicar muchas veces, mis hermanos, nos pueden dar un mensaje poderoso. Pero la verdad que tú necesitas está en la palabra.
en la palabra de Dios. Y cada vez que tú lees la palabra de Dios, abres tus ojos, te vas a dar cuenta de cosas que muchas veces pensamos que es imposible. Cada vez que te acercas a la palabra de Dios y la empiezas a leer, empiezas a entender y empiezas a abrir los ojos, no porque alguien te lo dijo, no porque el apóstol, el pastor te lo está diciendo, sino porque tú lo estás viendo a través de la palabra. Y ese estanque representa la palabra, que cada vez que tú te acercas a este estanque, vas a abrir más los ojos y te vas a dar cuenta de la verdad que necesitamos vivir tú y yo. Nos vamos a dar cuenta de la verdad que necesitamos vivir y avanzar tú y yo. Esta es la fuente de vida. Aleluya al Señor. ¿Estamos felices, mis hermanos? Amén. Ya voy a terminar, mis hermanos. Amén. Aleluya al Señor. Entonces, vayamos ahí al libro de Segunda de Corintios. Ya voy a terminar, mis hermanos. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 2. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Algo muy importante, ¿verdad?, que nos está diciendo este versículo, que nosotros cuando somos, mis hermanos, carnales, ¿verdad?, cuando vivimos en la carne, no podemos entender todo lo que pasa aquí. No podemos comprender las cosas que pasan a nuestro alrededor, lo que el hermano está viviendo, está siendo bendecido, está siendo usado, está siendo levantado por Dios, y no entendemos por qué. Pero dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede entender todas estas cosas, porque a través del Espíritu nada más pueden ser percibidas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el Señor aquí, mis hermanos, nos hace entender, ¿verdad?, que cuando Jesús entra en nuestra vida, y la palabra de Dios dice que Jesús es la luz del mundo, es la luz para nuestra vida, y cuando la luz viene a nuestra vida, ahí se ve todo pecado. Jesús ve todo pecado que tenemos quizás ocultos, que tenemos quizás del pasado, que quizás no nos acordamos. Cuando Jesús entra en nuestra vida, entendemos y comprendemos, mis hermanos, vamos a entender de que Jesús es el único que puede limpiar nuestra vida por dentro. Nos puedan aconsejar, podamos recibir grande palabra, podamos recibir grandes ministros, grandes profetas, pero al final, si tú dejas entrar a Jesús en tu corazón todos los días, Jesús renueva tu vida, te abre los ojos, te quita esa ceguera. Quizás podemos pensar por un momento en las personas más millonarias que puedan haber en este mundo, las que tienen sin fin de dinero, pero si no tienen a Dios, aún están ciegas. Pueden tener lo necesario, pero si Dios no está ahí, esa ceguera de nacimiento aún va a estar ahí. Platicábamos con los hermanos el día de ayer en las clases de bautizo y platicábamos y les decíamos de que primero debemos de creer que Jesús es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y después sigue que tenemos que obedecer. Y esta historia que acabamos de leer, ¿verdad?, no solamente se enfocó, quizás no tenemos el tiempo suficiente para leer todo, ¿verdad?, pero esta historia no solamente se enfocó en la sanidad de este ciego, sino también en su salvación. Porque al final, a pesar de que, bueno, los fariseos aquí se opusieron y lo expulsaron de la ciudad, ¿verdad?, y Jesús lo encontró, pero podemos leer, ¿verdad?, en el versículo 34,
en el mismo capítulo 9 de San Juan, el último capítulo del capítulo, el último versículo del capítulo 9, y al hambre me está molestando. En el 34 dice: respondieron y le dijeron, el 41 es, en el versículo 41 es el último del capítulo 9. Jesús les respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando aquí que cuando el Señor abre nuestros ojos y nuevamente volvemos al pecado, nuevamente, ¿verdad? Porque los fariseos le preguntaron aquí, ¿verdad? ¿Acaso tú estás diciendo que nosotros somos ciegos? Versículos anteriores a este. Y él lo que les dijo aquí: si ustedes saben lo que tienen que hacer y no lo están haciendo, sus pecados permanecen. Mis hermanos, en esta hermosa tarde, ¿verdad?, quiero dejarles en sus corazones, ¿verdad?, que si estamos aquí es por misericordia del Señor. Si estamos quizás dando un paso cada día es por la misericordia del Señor, mis hermanos. Tal vez la pastora nos llama, nos insiste: ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? No te vi, todo esto. Pero al final es Dios llamándote, buscándote. Al final es Dios el que está tocando tu corazón y me está llamando a mí y te está llamando a ti a ser obedientes. Dios nos puede bendecir al instante. Dios pudo haber sanado a este ciego al instante, o solamente dar la palabra y hubiese sido sanado. Pero el Señor nos quiso enseñar aquí que la obediencia también es importante. La obediencia es muy importante, mis hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor nos llama en esta hermosa tarde, a ser obedientes. A veces, como les dije, a veces cuando nos mandan a hacer esto es irritante. Yo me enojo. Yo digo: otra vez, ¿por qué me dejaron a mí en esto? ¿Por qué me dejaron a mí hacer lo otro? Humanamente es irritante. Pero cuando el Señor te habla, cuando el Señor te busca, es porque Él te quiere sanar. Y si es irritante este momento, y si es irritante tal vez estar a la par de tu hermana, de tu hermano ahorita, pero el Señor también quiere sanar tu corazón, quiere bendecir tu corazón. Si se dan cuenta, ¿verdad?, algo muy peculiar, bueno, me pasaba antes cuando vivía yo en la juventud, cuando alguien me caía súper mal, ¿verdad? Puede ser que me quitó la novia, puede ser que me hizo esto, lo otro, pero no lo quería encontrar, y es más cuando lo encuentro más a cada ratos, ¿verdad? Y entonces, si lo traemos a nuestra vida aquí, a lo mejor alguien te es incómodo y se te acerca y te saluda y como que nosotros sí y no. Pero es una manera también como el Señor también nos quiere sanar de muchas áreas de nuestra vida. El Señor nos quiere enseñar a perdonar, a amar, a estar más unidos, como decía el mensaje en la mañana, ¿verdad? Nos quiere enseñar el Señor de muchas maneras, mis hermanos, a amar, a cuidarnos. Nosotros como padres, ¿verdad?, queremos que nuestros hijos se cuiden entre ellos, se amen entre ellos, y el día que nosotros no vamos a estar, queremos que entre ellos se apoyen, ¿verdad? No sé si es lo que ustedes piensan o sienten, pero es lo que yo quiero. Cuando tenía solamente a Justin, yo decía: va a estar solito, ¿con quién se va a acercar? ¿Con quién va a pedir apoyo? Y todo eso, ¿verdad? Y vino el otro, entonces ya me sentí un poquito más tranquilo. Pero nosotros como padres, ¿verdad?, queremos que nuestros hijos, que el día que nosotros no estemos, que ellos se apoyen, que sean unidos, que se amen, que se apoyen entre sí. Igual es Dios. Nosotros como sus hijos, el Señor quiere que nosotros vivamos unánimes, mis hermanos, nos apoyemos, nos amemos, estemos unidos. Así que, mi hermano y hermana, en esta hermosa hora, dejo esto en tu corazón.
Dios te quiere sanar, Dios quiere abrir tus ojos, Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Pero tenemos que ser obedientes a la voz del Señor. Tenemos que ser obedientes a lo que el Señor hoy nos habló, nos está hablando. El otro servicio nos va a hablar la otra semana. Siempre el Señor nos llama en cada mensaje, cada vez que abres la palabra de Dios nos habla, mis hermanos. Así que te invito a que te pongas de pie en esta hermosa hora, ¿verdad? Espero no me tarde mucho. Y quiero que pongas en tu corazón y le digas al Señor que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Porque tal vez hemos fallado, tal vez hemos pecado y no nos acordamos en qué áreas hemos fallado. No podemos acordarnos porque ha pasado mucho tiempo, muchos años, que tal vez pecamos, que tal vez cometimos errores. Pero algo muy importante, recuerda que si estamos aquí, que si estás escuchando esta palabra, este mensaje, es porque el Señor está tocando a tu puerta. Es porque el Señor te está llamando en esta hermosa hora. Porque Él quiere abrir tus ojos. Porque el enojo nos ciega, la ira nos ciega, el rencor nos ciega, la envidia nos ciega, la falta de perdón nos hace ciegos. La falta de unidad nos hace ciegos, corrompe nuestros ojos espirituales. Pero en esta hermosa hora yo te invito a que tú le digas al Señor que nos ayude a ser obedientes, que para que las bendiciones vengan a este lugar, que para que las bendiciones vengan a esta casa, necesitamos ser obedientes. Para que nuestros hijos se levanten, para que nuestra esposa se levante, para que nuestro esposo se levante, para que en nuestro trabajo nos vaya mejor, necesitamos ser obedientes. Aunque sea algo incómodo para nosotros, aunque sea algo que te irrite, que te moleste, como esa tierra en los ojos te molesta. Hay palabra que también nos molesta, nos irrita. Pero es la manera como el Señor te quiere sanar, te quiere restaurar. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora. Bendecimos tu nombre, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Padre. Bendecimos, Espíritu Santo, todo lo que tú has hecho en nuestra vida, mi Dios. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas en esta hora, Señor. Y te pedimos con todo nuestro corazón, Señor amado Jesús, que para que tu sanidad y tu bendición venga a nuestra vida, Señor, te pedimos a que nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, a nuestros apóstoles, a nuestros pastores, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor amado, y aunque esa palabra nos pueda quizás hacer sentir incómodos, mi Dios, es la manera como tú, Señor, nos quieres sanar. Es la manera como tú nos quieres levantar, Señor. Es la manera, mi Dios, como tú, Señor, nos quieres transformar y quieres levantar nuestras familias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Y que nos ayudes a entender y comprender, Señor amado Jesús, que muchas veces desconocemos de qué lado vendrá tu bendición, pero sí conocemos el camino de la obediencia, Padre. Te damos honra y gloria. Bendecimos a mis hermanos, Señor, en su salida. Guárdalos, cuídalos y protégelos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú eres el que nos ha hablado, Señor. Que no es mi hermano Josué, que no soy yo, Señor, sino eres tú el que hablas, Señor amado, tú el que dejas la palabra en los corazones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.